Bienvenidos y bienvenidas a esta muestra de taller, la muestra del taller Bardo, a esta muestra y a este encuentro llamado Cuentos al atardecer. Estamos muy contentos de que se hayan acercado, que se hayan llegado a este espacio virtual, que hayan abierto esta ventanita ahí desde su casa o desde el lugar en el que están ahora para disfrutar de las historias que van a llegar en esta tarde. Y antes de que las historias aparezcan, yo me gustaría como abrir esta tarde diciendo que las historias son un territorio, las historias son un lugar, las historias tienen una geografía. Y narrar esa historia es una manera de caminar por ese territorio. Es una manera de andar, creando caminos nuevos, yendo por caminos viejos, pero narrar es caminar. Y cada cuento que vamos a escuchar hoy va a ser una invitación a caminar. Va a ser una invitación a meternos en esa geografía hecha de palabras, de imágenes, de silencios, de personajes, de memoria. Esta tarde, cuando el sol ya se ha inclinado y la luz ha tenido que buscar algunos artificios, vamos a encender la palabra, porque la palabra, cuando es dicha, ilumina. No todo es verdad, pero sí lo necesario. Un gesto, un recuerdo, el rostro de quien escucha. Así que hoy nos vamos a dejar llevar por estas historias, que han viajado mucho. Son historias, son cuentos que para llegar hasta acá fueron encontrados por una voz, fueron trabajados con mucho esfuerzo, con mucha pasión, con mucho disfrute. Fueron historias recorridas y habitadas por cada una de las cuenteras que ustedes van a escuchar acá. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidas, sean bienvenides a Cuentos al atardecer. Vamos a caminar juntos en este territorio de historias. Lucía caminaba por el jardín mientras conversaba con su abuela. ¿Cómo es posible, abuela, que una flor tan chiquitita y frágil pueda llevar el nombre de uno de los depredadores más imponentes? La abuela sonrió, con esa sonrisa que parece guardar todos los secretos. Se agachó, cortó el diente de león, lo tomó entre sus dedos arrugados por el tiempo y la ternura. Mirá, Lucía, las semillas de diente de león están hechas de deseos y basta solo un soplo para que se hagan realidad. Lucía observó en silencio. La abuela sopló. Las semillitas se desprendieron con fuerza y volaron, y el viento las dispersó. ¿Así de fuertes son los dientes de león, abuela? Sí, Lucía, así de fuertes son los deseos. Juan duerme en el tercer asiento del lado de la ventanilla. La cortina azul corrida da esa sensación de siesta pueblerina, de pieza fresca. A su lado, María cabecea sobre su hombro. Duerme con esa tranquilidad que le da el haber disfrutado todo. En sus brazos duerme su sueño cachorro, su bebé, puros rubros negros, sus cachetes colorados,
sus manitas entreabiertas, 2 asientos de por medio. Los otros 2 niños juguetean, se divierten despaturrados de la risa para pasar el sopor de allá adentro, como si ese lugar a donde están, no fuese un colectivo interurbano repleto de volvientes, sino el patio de la casa. Y esos que van adelante los hubiesen dejado salir a jugar siempre y cuando no rompan las pelotas a la hora de la siesta. Cerca del chofer suena la radio, como si sonara del otro lado de la tapia. Cierto día estaba el padre de Nasrudin intentando enseñarle lecciones de vida. Nasrudin, hay que levantarse temprano. ¿Por qué? Porque yo el otro día me levanté temprano y en el camino me encontré un saco lleno de oro. Vaya, pa, pero en realidad ese saco podía haber estado ahí desde la noche anterior. No, hijo, porque cuando yo regresé del trabajo, el saco no estaba allí, yo no lo vi. Ah, entonces alguien que se levantó todavía más temprano que tú perdió un saco lleno de oro. ¿Ves, pa? No para todo el mundo es bueno levantarse tan temprano. Todas las noches, a la 1 en punto, el escupidor de Rafael Castillo sale a la calle a escupir a la gente. Recorre las 2 veredas de Carlos Casares, entre Don Bosco y Las Vías. Los que lo conocen evitan pasar por ahí durante esa media hora que dura la vuelta. Él siempre encuentra inocentes deambulando, víctimas de su boca certera. Alberto, que así se llama el escupidor, apunta directamente a los ojos y lanza un líquido casi blanco, no tan espeso, pero de un volumen importante. Los escupidos se asombran del buen semblante, de la precisión y hasta de la elegancia del escupidor. Y nunca reaccionan. Se limpian y siguen su camino como si tal cosa. Sin embargo, de día el escupidor es un hombre común y corriente y anda por ahí diciendo que se quiere mudar con su familia a un barrio más tranquilo. Había una vez, ay, ¿cómo sigue después? Ah, ya sé. Había una casita que, me olvidé. Una casita blanca, eso es. Una casita blanca donde vivía uno que creo que era un marqués. El marqués era muy malo y le pegó con un palo. No, no, el marqués no fue. Bueno, no importa, sigo. Un día llegó la policía. No, porque policía no había. Bueno, muy lejos de ahí, la reina en el palacio jugaba al tatetí y dijo un montón de cosas que no las entendí. Y entonces me perdí. Ah, vino la princesa. Eso seguro que era así. La reina preguntóle. Ay, no sé qué le preguntó, pero la princesa muy triste le contestó que no. No era así. Era al revés. Bueno, la cuestión es que un día
La reina que venía dio un paso para atrás y no me acuerdo más. Va a ser mejor que termine acá. Gira, gira y gira, la llave abre secretos. Malena la encontró en el alajero de la abuela. Gira, gira y gira, la llave abre secretos y desnuda pasiones ocultas, amores escondidos. Gira, gira y gira, la llave abre secretos. La bisabuela enamorada de otro hombre que no era su marido. Su abuela suspirando la vida entera por el cartero de la esquina. Y la tía Angelita y ese hombre casado. Ay, gira y gira y gira, la llave abre secretos. Su madre, su madre y esas cartas que recibía de tanto en tanto y las guardaba celosamente en un cajón, bien ocultas para que nadie las leyera. Gira, gira y gira. Y con pudor, con mucho pudor, Malena arroja la llave a la alcantarilla. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir. Canta Chabela. ¿Y acaso la misma Malena no tiene un chat restringido al que recurre cuando no encuentra las ganas para seguir viviendo? Fernando le pidió a su mamá que le inflara un globo. Su mamá abrió un cajoncito y sacó un globo azul. Lo infló. ¿Así está bien, Fernando? Fernando lo miró. No, mamá, más grande. La mamá siguió inflando. ¿Así está bien, Fernando? No, mamá, más grande. Y Fernando saltaba porque le encantan los globos. La mamá siguió inflando y el globo siguió creciendo. ¿Así está bien, Fernando? No, mamá, más grande, gritaba Fernando desde atrás del globo. La mamá tuvo que salir al patio. En el patio siguió inflando su globo, que siguió creciendo. ¿Así está bien, Fernando? No, mamá, más grande. Y la mamá salió a la calle. Con el globo abrió la reja y en la calle la gente miraba el globo. ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Qué globo tan grande! Los chicos pasaban y lo tocaban. ¡Ah! ¡Qué globazo! La mamá le preguntó a Fernando, ¿así está bien, Fernando? ¿Fernando? Fernando lo miró, dio un par de vueltas. Sí, así está bien, mamá. La mamá sacó un hilo, ató el globo y se lo dio. Y Fernando se fue paseando con su globo azul por el barrio. Bravo, bravo por esta primera ronda de historia. ¡Ay, qué lindo, che, que estuvo! Ustedes espero que la hayan disfrutado. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Pueden escribir ahí en el chat qué les parecieron los cuentos. Unos cuentazos, la verdad, y unas cuenteras que por ahora es eso, las estamos conociendo con su voz, con sus cuentos, con sus gestos ahí. Eh, pero ahora lo vamos a conocer un poquito más, ¿bien? Porque ahora se viene una ronda de cuentos más grandotes, una ronda de cuentos más sabrosos, una ronda de cuentos más intensos también. Eh, Así que nos vamos a ir metiendo en este mundo de historias un poco más largas. La segunda ronda de los cuentos al atardecer. Si alguien necesita ir al baño, vaya corriendo ahora velozmente para volver y se sienta. Dice, bien, ahí va la gente diciendo que están muy buenos todos los cuentos, buenísimos, hermosos cuentos, me encantó la historia. Bueno, a mí la verdad, yo estoy muy orgulloso de estas cuenteras, ¿eh? Porque
Ellas trabajan todos los miércoles, metele, se meten en los cuentos, se animan a hacer a veces ejercicios medio raros o medios o demasiado arriesgados a veces, y ellas dicen, sí, vamos, lo hagamos, y se reprenden con cada una de las propuestas de este taller. Porque para quienes han entrado ahora hace poquito, acá estamos disfrutando de esta muestra de taller, el taller Bardo, que funciona todos los miércoles. Bueno, este grupo funciona todos los miércoles porque después hay otros días. Y donde tengo el lujo, el placer de trabajar con estas cuenteras que hoy ustedes están escuchando. Bueno, quiero más, empieza a aparecer ahí en el chat. ¿Quieren seguir escuchando cuentos? Y ustedes dicen, sí. ¿Quieren seguir escuchando historias? Sí. Bueno, porque se vienen ahora la segunda ronda de cuentos al atardecer. Y la primera historia nos la va a traer Alcira Corzón. ¿Dónde anda Alcira? Venga, Alcira, vaya subiendo al escenario. A ver, vamos a hacerla subir acá a este humilde escenario que hemos preparado con estas tarimas virtuales de puro código de ceros y de unos. Alcira, que viene del oeste de la provincia de Buenos Aires, nos va a contar una historia. Y yo sé que Alcira tiene sus fans ahí, porque ya veo acá grande Alcira, vamos, ya se ve ahí varios gatos también en las pantallas, veo así como esperando ahí. Así que vamos a ver qué historia nos cuenta Alcira. Titina y Mauricio se conocieron en un casamiento. Ella llegó tarde a la fiesta. Venía de ver un partido en la cancha de Vélez, Vélez contra Ferro. La corrió la hinchada de Ferro junto con otros hinchas. Llegó despeinada, acalorada, pero se cambió. Antes de entrar al salón, se arregló el cabello, se perfumó y entró. No era muy allegada a los que se casaban, a la pareja, y entonces la ubicaron en una mesa secundaria, cerquita del baño, con alguien que le iba a cambiar la vida. Titina era una joven de 22 años. Ella vivía asignada por los estadios de rock, estadios de fútbol. Se definía a sí misma como ricotera y fortinera. Ricotera por los redonditos de ricota, fanática del rock, de los redondos. Fortinera por el club de sus amores, Vélez Sarsfield, al que todo el mundo conocía como el Fortín, por la cancha del Fortín antiguo en Villaluro. Y entonces, cuando la sentaron con este hombre, que era un intelectual, un profesor de literatura, amante de la música clásica y practicante de yoga, se convenció que era su antítesis. Lo único que había en común entre ellos hasta ese momento era el mozo, que afortunadamente fue sirviendo una copa tras otra. Y el alcohol tiene una propiedad un poquito mágica de ir achicando las diferencias. Así que luego de la tercera copa, Titina y Mauricio ya sentían que eran el uno para el otro. Brindaron muchas veces, bailaron, se divirtieron hasta el amanecer. Se fueron juntos de la fiesta cuando los músicos ya estaban guardando los instrumentos. Y se fueron al departamento de él. Él, como una cosa inusual, propuso leerle un cuento. Titina levantó una ceja, un poquito sorprendida, raro, ¿no? Pero enseguida empezó a disfrutar del cuento, porque era un cuento de Mempo Giardinelli, el hincha, que contaba la historia justamente de un hincha de Vélez Sarsfield que había visto por primera vez campeón a Buenos Aires allá por el año 1968 y luego falleció. Ay, Titina se sintió identificada con ese hincha, reconocida porque Mauricio se había dado cuenta de su pasión. Emocionada hasta las lágrimas, se enamoró de Mauricio. Se despertaron al mediodía con una resaca terrible. Se dieron cuenta de que había sido una hermosa noche, pero que realmente cada uno tenía lo suyo. Eran totalmente diferentes. Al menos Titina estaba convencida de que ahí terminaba la cosa. Pero Mauricio no estaba muy de acuerdo. Por el contrario, a él le gustaban los desafíos
y habitualmente invitaba a alguna chica a la ópera en el Teatro Colón o a San Telmo a escuchar una banda de jazz. Pero en este caso compró 2 entradas para ir el domingo a ver a Vélez Sarsfield y se las regaló a Titina. Ella chocha. Por primera vez iba a ir acompañada a la cancha. El domingo se fueron para allá, los dos. Cuando se fueron acercando y había mucha gente, esa multitud, a Mauricio lo empezó a hacer sentir un poco incómodo. Él no estaba acostumbrado a esos tumultos, pero ella lo llevó de las manos, lo subió a las gradas y al rato él estaba saltando, cantando con su voz de barítono, más bien desafinando, y abrazándose en cada gol con alguno que estaba por ahí sin que él lo conociera. Estaba disfrutando. Terminó el primer tiempo, un aroma a choripán llegó hacia la tribuna y él empezó a sentir un poco de hambre, pero ni loco se le hubiera ocurrido comer algo en la calle, mucho menos un choripán en la cancha. Bueno, no se le ocurrió hasta ese momento, porque Titina lo llevó del brazo y le dijo, vamos a probar un choripán, que esto te va a encantar, es riquísimo. Y al rato él estaba con un terrible sándwich sin servilleta, chorreando un poquito, disfrutando también. Y se limpió la ropa, inusual, totalmente, pero disfrutando de ese placer. Terminó el partido, se fueron al departamento de él, y él empezó a sentir un malestar, porque si bien lo disfrutó, no estaba acostumbrado a ese tipo de comidas. Pasó la tarde, miraron series y a la noche él sentía ya una congestión en el estómago. Titina se ofreció a hacer un té verde, un tecito digestivo, y fue hacia la cocina. Y entonces él ahí, un poquito sonrió hacia adentro, dijo, valió la pena todo este esfuerzo, porque ella se va a quedar a cuidarme. Y sí, se quedó a cuidarlo esa noche, y se quedó muchas noches más. Comenzó una historia de amor. Los domingos a la cancha. Mauricio poco a poco fue cambiando sus hábitos. Dejó de ir los domingos a la práctica de yoga para ir a ver los partidos. Y también empezaron a ir a escuchar recitales. Titina le presentó a sus amigos ricoteros. Vinieron noches de recitales, inclusive de algunas carpas, noches de carpas, ahí esperando a los redondos. Y pasó el tiempo. El amor fluía. Pasó un año, pasaron 2, pasaron 3 años. Cuando Mauricio cumplió 35 años, algo le empezó a hacer ruido. Se empezó a sentir cansado, un poco viejo para esa vida. Mucho rock and roll, se dijo. Y no podía ya seguirle el tren a su novia, 10 años menor que él. Entonces, sin discusiones, sin dramas, directamente una noche lo decidió. Se fue, la dejó. Titina estaba un poco desconsolada al principio, no podía entender, pero a los pocos días empezó a reflexionar. No podía ser que aquel hombre que le había hecho llorar con un cuento de Mempo Giardinelli hasta las lágrimas que ella consideraba ese momento sagrado, la dejara así. Este amor no era una aventura para ella, de ninguna manera se iba a conformar a perderlo. No podía pensar que no iba a verlo nunca más. Y entonces se reinventó. Se anotó en la universidad, en la facultad, en donde él dictaba cátedras. Cambió su forma de vestir, de peinarse, se sentó en las primeras filas y durante mucho tiempo estuvo tomando notas, prestó atención, estudió. Y de a poco, Mauricio comenzó a verla de nuevo con otros ojos. Le gustaba escucharla decir Kafka sin miedo, o discutir sobre las leyendas latinoamericanas o los mitos griegos, como antes discutía sobre fútbol. Y de nuevo fluyó el amor. Volvieron a salir, a estar juntos y a seguir. Hasta que Mauricio se empezó a cuestionar si eran felices realmente, especialmente ella, porque había observado cierta nostalgia, especialmente cuando pasaban por la Perito Moreno, cerca del estadio de Vélez Sarsfield. Ella bajaba la mirada. O cuando miraban la tele y ella tenía el control remoto, hacía zapping en los canales de deportes. Y entonces se dio cuenta que no estaba bien que ella haya renunciado por completo a esa vida. En su esencia, Titina era fortinera y ricotera. Entonces, estaba muy mal que ella haya renunciado a todo eso. Tomó una decisión esta vez él.
Compró 2 boletos para ir a Tokio. Para hacer turismo, no. Con 2 entradas abrochadas a los pasajes para ir a ver la final intercontinental de Vélez contra el Milan. Titina no podía creer semejante regalo, le volvió la pasión al cuerpo. Rescataron los gorritos, las remeras, las bufandas de Vélez y allá se fueron. Llegaron a Tokio, se unieron con la hinchada, volvieron a saltar, a cantar, a abrazarse con desconocidos. Y no era para menos. Vélez le ganó al Milan 2-0. El barrio contra el imperio. Una cosa increíble. Y entonces los festejos fueron desbordantes. Salieron a festejar, pero hubo muchos destrozos. Terminaron en la comisaría junto con todos los hinchas. Pero ellos no estaban tristes. Mauricio estaba muy feliz. Sentía que eso era el amor. Y Titina se decidió. Consideró que ese lugar era el lugar oportuno y el momento. Le propuso matrimonio a Mauricio. Y él, por supuesto, que aceptó. Cuando volvieron de Tokio, comenzaron los preparativos para la boda. Se casaron. Y fue pasando el tiempo. Vinieron los hijos. Primero una nena, luego un nene. Y fueron creciendo junto con sus pasiones. La nena, hincha de fútbol como su mamá. El nene, amante del jazz, tocaba el piano para orgullo de su papá. Y así comenzaron esa vida familiar, limando asperezas, achicando sus diferencias, respetando sus pasiones. Hubo días que los domingos iban a la cancha y a la tarde terminaban leyendo en la biblioteca de la casa los cuentos de Borges. Una familia que, uniendo sus mundos dispares, lograron esa sinfonía amorosa de un amor puro. Fuerte ese aplauso, vistosos esos aplausos, por favor. Gracias, Alcira. Muchas gracias. Fuerte, fuerte, fuerte. Bien ahí, bien ahí. Aprovechen ahora sí para explotar el chat. Este es el momento. Mientras aplauden, así otro escribe. Bueno, muchas gracias, Alcira. Primer cuento de esta segunda ronda de historias. Y este es el primero de varios. Así que yo ya estoy ahí con el ansia de que se venga el próximo cuento, el próximo territorio, la próxima geografía por la que vamos a caminar. Ahora, la próxima historia viene de una voz que no está acá en la Argentina, porque la mayoría de las personas que estamos acá estamos pisando suelo argentino. Este taller tiene una residencia argentina. Pero para ir a escuchar esta historia, nos vamos a trasladar velozmente, ágilmente, en un avión imaginario que va a cruzar el Océano Atlántico y nos va a dejar en las playas canarias. ¿Bien? Ahí en plenas Islas Canarias está Ibalia Salazar, que nos va a contar la próxima historia. Cuentan que en antaño, donde el mundo se estaba creando, existían solo 4 seres. Estaba Marina, que era un ser que era de agua. Ella en sí misma era pura belleza, pura dulzura, pura vida. También estaba Marino, que era un ser hecho de sal. Era robusto, varonil, casi inquebrantable. También estaba el todopoderoso sol y el indomable viento. Marina y Marino estaban enamorados el uno del otro, pero que muy, muy enamorados. Era un amor puro, verdadero, eterno, un amor de verdad. Pero resulta que Sol también estaba enamorado de Marina. Y Sol decía que o Marina estaba con él o no estaría con nadie más. Pues se lo cargaría. Pero es que además Viento también estaba enamorado de Marina.
y juraba y perjuraba que o Marina estaba con él o no estaría con nadie más. Cuando Marina y Marino se enteraron de esto, decidieron huir. Así que esperaron a que el sol se escondiera por la noche, a que el viento durmiera, y aprovecharon y salieron a hurtadillas. Y luego caminaron y caminaron y caminaron durante toda la noche. Atravesaron desiertos, montañas, llanuras. Podían atravesar el mundo entero si quisieran, pues su amor sentían ellos que los llevaría a cualquier lado. Al día siguiente, cuando el sol se despertó y comenzó su rutina diaria, un poquito por aquí, un poquito por allá, rápido se dio cuenta de que Marina no estaba en todo aquello, pues parte de su rutina era admirar la belleza de esta chica. Se fue para el norte, no la vio, se fue para el oeste tampoco, bajó para el sur, no la veía por ningún lado. Hasta que de repente se encontró 4 huellas que iban en una sola dirección y comenzó a seguirla. Viento, cuando se levantó, vio que el sol estaba caminando en otra dirección diferente a la habitual y comenzó a seguirlo también, pues sospechó que algo malo estaba ocurriendo. Así que siguieron las huellas, caminaron y caminaron hasta que encontraron a Marina y a Marino en la cima de una montaña. Cuando estos dos enamorados se dieron cuenta de que estaban acorralados y que no podían ir para ningún lado, se abrazaron. Y de ese abrazo, con tan puro amor, se creó un solo ser. La mar lo llaman algunos, el mar lo llaman otros. Y así se creó el océano, el inmenso océano. Y ahí estaban por fin Marina y Marino juntos. Y cuando ya se vieron juntos e infinitamente amados, se dieron un beso. Y ese beso fue tan fuerte, fue tan pasional, que fecundaron. Fecundaron peces de colores, caballitos de mar, pulpos, anémonas, erizos, incluso peces diablos. Pero Sol y Viento estaban viendo todo eso y estaban muy enfadados, ardían en cólera. Viento mandó a sus hijos, las aves, a que se comieran a los hijos del mar. Pero Sol tenía un plan que era todavía mejor. Y comenzó a calentarse y a calentarse de tan enfurecido que estaba, casi rojo se volvió como el fuego. Y mientras el sol calentaba, calentaba, Marina se iba elevando. Esa agua se iba separando de la sal. Y se elevaba y se elevaba. Y cuando ya estaba a la altura de las montañas, venía Viento y enfurecido la empujaba contra las montañas. Y ésta caía. Pero lejos de hacerse daño, Marina lo que creaba era vida. Y cuando ella tocaba la tierra, nacían las flores, los árboles, los ríos, los manantiales, y ella llegaba de nuevo a donde estaba su amado. De nuevo Sol enfurecido volvía y la elevaba. Viento la empujaba contra la ventana, la montaña, y ella bajaba. Y cuando bajaba cantaba y gritaba, y estaba feliz porque volvía con su amado. Así una y otra vez, una y otra vez. Es por eso les digo yo a ustedes que cuando estamos cerca del mar, el sol calienta un poquito más fuerte y el viento sopla con más fuerza. Finalmente el sol se rindió y dejó que la vida siguiera su curso y Viento tampoco quiso seguir. Pero les voy a contar algo más. Saben que nosotros los humanos a veces lloramos porque estamos tristes o también porque estamos alegres. Y cuando lloramos nos caen las lágrimas que están hechas de agua, sal y puro amor. Fuerte, fuerte, fuerte esos aplausos, vistosos esos aplausos. Muchas gracias, Ivy. Desde Canarias, esta historia hermosa. Dan ganas de ir a la playa con esta historia. Si recién teníamos ganas de ir a la cancha, ahora ya tenemos ganas de irnos para la playa. Muchas gracias por ese cuento hermoso. ¿Vieron? Yo les prometí que
que iban a disfrutar, porque yo les veo las caras, y les veo la sonrisa, les veo ahí los ojos que brillan, les veo ahí que se comentan y se codean con el helado, che, qué lindo que estuvo el cuento, me encantó, me hizo emocionar. Bueno, porque para eso son estos cuentos al atardecer, para recorrer territorios que nos van a hacer emocionar, que nos van a llevar a disfrutar de esto tan mágico que es imaginar. Y por eso nos vamos a ir acercando a la próxima historia que, que nos va a traer de nuevo para este continente, que nos va a llevar ahí al corazón de la República Argentina, a la ciudad de Córdoba, donde está Loli Bertarelli, que nos va a regalar la próxima historia. Desde hace 2 años, Sofía vive en San Clemente, un pequeño poblado de las serranías cordobesas, unos 70-75 kilómetros de la ciudad capital. Allá partió un 25 de septiembre del año 2023. Cargó sus bártulos, sus cajas con plantas y semillas, mochila con ropa, todo en la chata de su amiga Norita, que la acompañó en todas y cada una de las mudanzas que había realizado. Irse a San Clemente a vivir fue todo un desafío para Sofía, porque claro, ella siempre había vivido en la ciudad capital de Córdoba. Claro, cerca de la familia, de los amigos, de las amigas, de su trabajo, no siempre en el mismo lugar. De la casa familiar en Barrio Las Flores se fue a los 20 años, alquiló un departamento chiquitito, chiquitito. 1 año duró. De ahí, vuelta a mudarse, pero a una casita que alquiló con una amiga. 6 años estuvo allí, feliz y contenta. Le quedaba un poco lejos del trabajo, pero ella estaba feliz porque tenía un patio, tierra, a donde poner sus plantas. Pero claro, su amiga decidió recorrer la Argentina, así que ella no podía solventar sola el alquiler. Vuelta a mudarse, cargar sus bártulos, sus plantas. Consiguió un departamentito en plena ciudad de Córdoba, ruido loquero, bicicleta para ir a trabajar, bicicleta para ir a la casa de los amigos, de las amigas. Pero bueno, estaba cerca de todos, contenida por todas y todos. Entonces, ella trabajaba en un vivero, siempre, desde que se recibió de la secundaria y hasta que se fue a San Clemente. Ahí aprendió el oficio de lo que ella más le gustaba: las plantas, jardinería, parquizaciones, armar huertas, enseñar a hacer las huertas familiares. Fue ahí. Una clienta le propuso arreglar el jardín, el patiecito, le dijo, de su casa de campo en San Clemente. Un sábado a la mañana la buscó. Llegaron no muy temprano, la buscó, así que llegaron cerca del mediodía. Todo el camino, y cuando llegaron a San Clemente y a la casita y el patiecito que la señora decía, Sofía quedó encantada. Miró, recorrió el lugar. El patiecito era un gran terreno con árboles frutales, plantas autóctonas, pero todo estaba súper requete descuidado. Mientras comían un sándwich antes de que Sofía empezara a hacer el trabajo, le planteó a la señora que lo primero que había que hacer era el desmalezamiento. Luego,
el riego, esas pobres plantas, más allá de que estuviéramos en pleno invierno, porque era en agosto más o menos del año 2023, estaban muy secas, requerían de agua. Pero que eso iba a llevar un poco más de 2 o 3 horas que estuvieran, porque la señora le había dicho que a las 5 de la tarde ya pegaban la vuelta. La doña, bueno, sí, ponete a trabajar, pero yo no sé si voy a venir todos los fines de semana a tenerte la vela. Sofía se puso a trabajar. Allá partieron. De vuelta a la ciudad como a las 6, 6:30 de la tarde, pero a Sofía le quedó. Aquí y aquí. Esa idea loca de irse, mudarse a San Clemente. Estaba decidida a hacer un cambio radical en su vida. Estaba harta, cansada ya de la vida en esta ciudad de locos, en donde corría de un lado para el otro, de hacer el jardín en una casa, se iba a trabajar, del trabajo vuelta al departamento, quedarse encerrada en el ascensor, salir a la media hora, volver a... Cambio radical. Si lo comentó a un par de amigas y hasta a los dueños del vivero, ella tenía mucha confianza en esta gente. La envalentonaron. Hasta Norita, su amiga, un par de fines de semana la acompañó a San Clemente y ella allí empezó a tejer redes, a ver realmente cuáles eran sus posibilidades de instalarse allí y hacer lo que a ella realmente le gustaba. No estaba fácil la cosa, pero tenía que tomar una decisión. Ya septiembre había comenzado. Tomó coraje y habló con la señora dueña de la casa y le planteó que ella se instalaría en la casa, en la piecita esa que tienen al costado, llena de bártulos. Con el baño se las arreglaría en ese que tienen ahí cerquita de la pileta. Ella se las arreglaría, pero el trabajo que ella había empezado lo tenía que terminar. La doña no estaba muy convencida, pero para su sorpresa le di el ok. Pero con una condición, chiquita, ¿eh? 2 semanas y el trabajo lo tenés terminado. Como usted diga, señora. Lunes, se acuerda patente, ¿eh? Un lunes 25 de septiembre, cargó las cosas en la chata de Norita y se fueron. Llegaron temprano, antes del mediodía. Norita se quedó ese día a ayudarla a acomodar las cosas. Se quedó a dormir, la acompañó la primera noche. Al día siguiente se fue y Sofía empezó a hacer su trabajo con otros ritmos. Aprendió a darle forma a esta nueva vida, a trabajar la tierra, a conseguir otros trabajos. Aprendió a distinguir esos distintos cantos de los pájaros, sentarse a la tarde en la galería de la casa y apreciar esos atardeceres. Hasta aprendió a secar la hierba para reaprovecharla. Mudarse a San Clemente le cambió la vida realmente. ¿Extrañaba? Montones. Extrañaba a los amigos, a las amigas, extrañaba a la familia, hasta las peleas que tenía con las hermanas, los hermanos, los padres. Pero todo eso no lo cambiaban esos nubarrones que por ahí aparecían y le daban como miedito de estar allí. Se sentaban, disfrutaban. Y ya pasó un invierno.
está transcurriendo el otro. Ella le mandó fotos a la señora de cómo estaba quedando el jardín. Ni el visto le clavó la señora. Sí le mandó el dinero correspondiente del pago que habían estipulado, pero no volvió a aparecer. Así que Sofía se mudó a la piecita y aún está allí. De la señora, ¿quién sabe a dónde anda? Bravo, bravo. Muchas gracias, Loli. Fuertes esos aplausos. Muchas gracias. A ver que se vean esos aplausos. Y esas ganas de irse a vivir al campo. A ver, levante la mano, ¿quién vive en el campo? ¿Quién tiene esa posibilidad de estar ahí disfrutando de un lugar lindo como San Clemente? Oh, qué ganas, ¿no? Así, algún día nos toca la suerte de Sofía. Muchas gracias, Loli. Y miren, esto acá, paréntesis que tiene que ver con el taller, porque voy a contar, ¿puedo contar una infidencia, Loli? ¿Puedo contar? Sí, porque vos ya lo contaste, entonces, porque en el cuento, ¿bien? Esta Sofía no se queda atrapada en el ascensor en ningún momento. Bueno, quizás sí en algún momento de su vida, pero Loli se quedó atrapada en el ascensor unos minutos antes de comenzar con Cuentos al Atardecer y no sabíamos si iba a estar, si no iba a estar. Y ven, esta cintura de meter ahí en el cuento, que claro, ¿cómo no va a estar de vivir en la ciudad esta Sofía si hasta se quedaba encerrada en un ascensor? Así que muchas gracias, muchas gracias. Seguimos disfrutando de estas historias. Acá dicen que por un tiempo está bueno quedarse en el ascensor. Yo no sé, la verdad, si lo dicen, bueno. Y bueno, vamos a continuar con estas historias, con estos cuentos. Vamos a meterle pata. Yo no voy a hablar tanto porque si no se nos va a ir ahí el santo al cielo, como suelen decir, que no sé qué significa, así que si alguien después lo sabe, me manda un mensajito de qué significa. Con la próxima historia, que también estamos cerquita, porque nos vamos ahí a Córdoba Capital, un par de cuadras, porque vamos a recibir a Guadalupe Funes. Guada, que nos va a contar ahí este próximo cuento, esta próxima historia, para el disfrute de todos y de todas. Las gallinas vivían muy tranquilas en el gallinero. Era un lugar confortable y seguro. Había comida para todas y nunca pasaba nada fuera de lo normal. Esa mañana, las gallinas percibieron movimientos inusuales en los granjeros. Estaban dejando comida en abundancia, llenando los bebederos. Se estaban preparando para irse a la temporada de caza de carpinchos, cruzando los pantanos. Iban a viajar toda la noche. No sabían que los carpinchos también estaban preocupados y estaban preparando su vida. Esa noche los granjeros empezaron su viaje. A la mañana siguiente, las gallinas despertaron y se prepararon para salir al patio a disfrutar. Les gustaba un poco esto de las vacaciones de los granjeros, pero para su sorpresa, cuando salieron, se encontraron con los carpinchos. Familias y familias de carpinchos. Eran grandes, peludos, estaban mojados. No. Definitivamente, acá no hay lugar para ustedes, dijeron las gallinas. Pero los carpinchos no se podían ir, porque en su hogar era la temporada de caza y no tenían a dónde ir. Las gallinas se reunieron, debatieron un rato, y de esa reunión salió la gallina mayor. Está bien, se podrán quedar aquí, le dijo a los carpinchos. Pero para quedarse van a tener que cumplir 4 reglas. Los carpinchos no tenían mucha opción. Regla número 1, dijo la gallina mayor. No hacer ruido.
Bueno, los carpinchos no tenían mucho problema con esa regla. No son muy ruidosos. Aceptaron. Regla número 2. No acercarse a la comida. Los carpinchos habían viajado mucho, pero no les quedaba mucha opción. Regla número 3, dijo rápido la gallina mayor. No salir del agua. Allá, en la esquina. No se acerquen al gallinero. Los carpinchos disfrutaban mucho el agua, flotar. Estaba todo bien con esa regla. Y regla número 4, dijo la gallina mayor. No cuestionar las reglas. Bueno, así fue que los carpinchos pudieron quedarse cerca del gallinero. No tenían a dónde ir. Las gallinas estaban un poco molestas y la gallina mayor dijo: prohibido acercarse a estos bichos. Está terminantemente prohibido. Una siesta en la que las gallinas dormían, los carpinchos también descansaban. Un pollito, el más chiquitito, se asomó al patio. Como no había nadie, salió a jugar. A la hora de la siesta, todos dormían. Las gallinas estaban adentro del gallinero. Se encontró con un carpincho, el más chiquitito de la familia de los carpinchos. Empezaron a jugar y se hicieron grandes amigos. Era una amistad secreta, por ahora. Se encontraban todas las siestas en el patio del gallinero. Salía el pollito, salía el carpincho y se encontraban. El pollito se subía al lomo del carpincho y el carpincho lo llevaba por el pantano flotando. El pollito nunca había flotado en el pantano. Una de esas siestas, en las que estaban jugando divertidos, escondidos de todos los demás, un perro salvaje, que siempre merodeaba el gallinero buscando alguna gallina distraída, los vio. Y empezó a correr el pollito a toda velocidad. El pollito, con sus patitas cortitas, corría, pero el perro estaba a punto de alcanzarlos. Uno de los carpinchos, el más grande, escuchó todo ese ruido, salió del agua y con sus patas cortitas empezó a correr a toda velocidad. Corrió hasta logró enfrentar al perro. El perro frenó. Nunca había visto tan de cerca un carpincho tan grande. No quería muchos problemas, entonces pegó la media vuelta y se fue. Se fue ladrando cabizbajo. Las gallinas, con tanto ruido y ladridos, se despertaron, salieron del gallinero y vieron el espectáculo. Carpinchos, gallinas, el pollito. ¡Pasa para las casas! ¡Pá! Dijo la gallina mayor. El pollito, el más chiquitito, sabiendo que era todo culpa suya, empezó a correr con sus patitas chiquititas hasta llegar abajo del ala de su mamá. Bueno, las gallinas se juntaron a debatir, porque el carpincho este salvaje, el grande, los había salvado. Bueno, esa noche todo cambió. Cambiaron las noches y también cambiaron los días. Las gallinas le armaron una camita con paja para que durmieran los carpinchos, adentro del gallinero. También les acercaron un poco de maíz para que comieran. El viaje había sido largo y todavía quedaba mucho tiempo más ahí en el gallinero. Acercaron un bebedero y compartieron la comida, su casa, los juegos. Pasaron los meses y la temporada de caza terminó. Los granjeros volvían a su gallinero con las manos vacías. No habían encontrado carpinchos por ninguna parte. Esa noche, los carpinchos también habían preparado su regreso. Y para sorpresa de los granjeros, en el gallinero no había nadie. El gallinero estaba vacío. Nunca se supo qué pasó. Pero por los pantanos se vio a los carpinchos flotar. Se iban lejos. En el lomo iban las gallinas, viajando, con unas canastas llenas de huevos, y los pollitos que saltaban de carpincho en carpincho, flotando, libres, por los esteros.
¡Bravo! Arriba esos aplausos para Guada. Muchas gracias, muchas gracias. Fuerte, fuerte, fuerte y vistosos. Bueno, ¿cómo lo están pasando? Yo lo estoy pasando muy bien con estos cuentazos. Qué ganas de subirse a un carpincho, ¿no? Qué ganas de tirarse ahí arriba de un carpincho y viajar por los esteros. Bueno, en el taller, en este taller bardo, que sí, que es verdad que nos juntamos a trabajar un montón, que nos juntamos a desentrañar lo que pasa en las historias, a preguntarle cosas a los cuentos para ver cómo los contamos, porque los cuentos hay que preguntarles, che, ¿cómo te cuento? Y el cuento te dice, contame así, contame así. Y pasamos de una forma a otra, nos metemos dentro de una imagen y a veces estamos horas ahí adentro de un ratito de nomás de esa historia. Y, pero además de todo eso, nos vamos conociendo como grupo, además de todo eso vamos compartiendo el camino personal, además de todo eso va pasando el tiempo y nos vamos haciendo amigos, amigas. El año pasado pudimos encontrarnos con Ivi y Valia, que se vino desde Canarias y nos pudimos encontrar acá en la Feria del Libro en Buenos Aires. Y eso, y nos vamos encontrando, pero y otras vidas además se van transformando, ¿no? Y como que el grupo se empieza a agrandar, ¿bien? Y por eso la siguiente cuentera, que va a contarnos una historia, no va a contar sola, ¿no? Es como un cuento a dúo, pero nada más que todavía no le podemos escuchar la voz. Quizás sea un cuenterito que está ahí también, allá adentro, ya escuchando cuentos seguro, el Vito, y, y bueno, ¿y quién dice que después no vaya a salir cuentero, cuentero ahí, ¿no? Así que la próxima historia viene desde San Rafael, Mendoza, nos la va a contar Laura Coleta y espero que la disfruten. Esta es la historia de un hombre que vive solo. Trabaja desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Cuando sale del trabajo, se va caminando unas cuadras hasta un restaurante en donde come solo y después se va a un bar a tomar cerveza, porque le encanta tomar cerveza. Vuelve a su casa a la madrugada. Su casa es un pequeño departamento donde no hay nada. No hay ni una silla para sentarse, ni una mesa, nada. Solamente hay al lado de la puerta un clavo en donde el hombre cuelga su saco, su camisa y su pantalón. Duerme en el suelo. Una noche, cuando el hombre se acuesta, ve salir por el agujero del zócalo de la pared a una cucaracha. La ve caminar, acercarse y detenerse cerca de su cabeza. La cucaracha duerme ahí y se va a la mañana siguiente por el zócalo. Esto pasó varias noches. Un día al hombre se le ocurrió agarrar una tapita de las cervezas de las que él tomaba y ponerla al lado de su cabeza para que la cucaracha tuviera una camita. La cucaracha salió del zócalo, caminó, se subió a la tapita de la cerveza y ahí pasó la noche. Otro día, al hombre se le ocurrió desmenuzar un poquito de algodón en la tapa para que la cucaracha tuviera un colchoncito y estuviera más cómoda. La cucaracha salió del zócalo, caminó y se acostó en su camita. Después de esto, el hombre empezó a estar más contento. Salía caminando al trabajo y silbaba, saludaba a la gente por la calle, miraba las plantas. Cuando salió del trabajo y fue al restaurante, hasta le hizo un chiste al mozo y se rieron. Y después fue al bar a tomar cerveza como siempre. Y se encontró un amigo. Entonces, mientras estaban ahí brindando, tomando cerveza, le dije, che, ¿sabes una cosa? Ya no estoy más solo.
En la noche, cuando me acuesto, una cucaracha sale del agujero del zócalo y se viene a acostar al lado mío. ¡Cállate! ¿Cómo sabes que es la misma cucaracha? Si tu casa debe estar llena de cucarachas. No, no, es la misma cucaracha. ¿Cómo? No, no puede ser si todas las cucarachas son iguales. No, de verdad que es la misma, yo sé que es la misma. Ah, mira, hagamos una prueba, hagamos una prueba, para ver si es la misma cucaracha. Esta noche cuando llegue, agarrá la cucaracha y le arrancá una patita. Si mañana viene una cucaracha renga a acostarse al lado tuyo, entonces sí, es la misma cucaracha. No, no, ¿por qué le voy a arrancar una cucaracha? Una pata a la cucaracha. Dale, dale, si una pata, si las cucarachas tienen un montón de patas, ¿cuántas tienen? 7, 8, 9 cucarachas, 9 patas, dale, una pata. No, no sé, pobrecito. Dale, ¿qué? Sos cagón. No, hagamos una cosa, si vos ganás, si es la misma cucaracha, yo pago una ronda de cerveza. Y si yo gano, la pagás vos. Dale, 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 apostemos. Bueno, dale, dale. Esa noche, el hombre fue a su casa. Colgó en el clavo el saco, la camisa y el pantalón y se acostó en el suelo. Vio salir a la cucaracha, acercarse, y cuando se estaba por subir a la camita, la agarró. Y con su otra mano le quebró una patita y se la arrancó. Tiró la patita y puso a la cucaracha en la tapita. La cucaracha durmió y a la mañana se fue renga y se escondió. El hombre ese día no se sintió tan bien, se fue medio raro al trabajo. Estuvo callado, se sentía medio triste. Después fue al restaurante y casi que ni comió. Fue al bar y tomó mucha cerveza, más de lo habitual, hasta se llevó cerveza a su casa. Cuando llegó a su casa, la esperó. Se sentó en el suelo y miró la pared. Y ahí la vio. Vio salir a una cucaracha renga por el agujero del zócalo que se acercaba hasta él. Yo sabía que era la misma cucaracha. Yo lo sabía. La cucaracha esa noche durmió, pero el hombre no. El hombre se quedó mirándola, se le llenaron los ojos de lágrimas. Tomó una cerveza, tomó dos, hasta que el sol le dio en la cara. La cucaracha se levantó muy lentamente y con mucho esfuerzo, casi arrastrándose, se fue hasta la pared, muy, pero muy lentamente, y se escondió en el agujero del zócalo. Y la cucaracha no volvió nunca más. Ay, fuerte ese aplauso, fuerte, fuerte ese aplauso. Arriba esos aplausos. Muchas gracias, Lau. Que nos hace suspirar con ese cuento, por favor. Voy a tratar mejor a las cucarachas que parecen acá en mi casa, por decir. Ah, y sí. Vamos a seguir escuchando historias, ¿no es cierto? Sí, ahí veo, toda la gente que dice que sí, por favor, por favor. Porque todos los cuentos que están escuchando acá eh, también cuentan algo de cada cuentera que los cuenta, ¿no? Como cada cuento es un poco algo, algún detalle, algún algo de cada una de las voces que lo cuenta.
Y acá dicen, la primera vez que me da ternura era una cucaracha. Y sí, claro, tal cual, es así, es así. Uno se olvida que es una cucaracha. Así que gracias, Lau. Vamos a seguir con la próxima historia, porque ahora nos vamos para el delta del Paraná. Nos vamos ahí cerquita del río, porque ya está Miriam lista, Miriam Terendi está lista para regalarnos la próxima historia de estos cuentos al atardecer. El día en que Pedro cumplió 15 años, su papá le regaló un caballo. Pedro amaba los caballos y sabía todo sobre ellos. Por eso podía distinguir perfectamente a un bayo, de un moro, de un zaino. Cuando vio al caballo, todo marrón, con una mancha blanca en la frente, enseguida supo que se trataba de un alazán mala cara. Lo primero que hizo fue acercarse y tocarlo para tener ese primer contacto. Después apoyó la frente en la frente del caballo. Era lo que tanto había deseado, tener un caballo propio, porque él siempre andaba montado en caballo prestado, ajeno. Pero cuando su papá se lo entregó, le advirtió: este caballo te va a andar al paso nomás. Si querés que corra, le vas a tener que adivinar el nombre. Pedro quería un caballo para salir al galope, para tener esa sensación de libertad, de aventura, para experimentar el viento en la cara, la velocidad del caballo. Esto de tener que adivinarle el nombre. Pero estaba tan contento que se fue corriendo al galpón a buscar todo para ensillarlo. Lo primero que hizo fue agarrar el cepillo y cepillarlo suavemente, el lomo, la panza. Después le puso la matra sobre el lomo, el basto, ajustó bien la cincha, revisó que estuviera bien puesto el freno y por último le puso un cuerito arriba de todo y montó por primera vez su caballo. Y tal como el papá le había dicho, andaba al paso nomás. Así que empezó a probar nombres. Te llamás Ventarrón. El caballo, nada. Te llamás Tornado, como el caballo del zorro. El caballo. Ya sé, te llamás Máximos, como el caballo de Rapunzel. De tanto probar nombres, sin darse cuenta, de repente se encontró lejos de la casa. Y estaba perdido, en el medio del campo. El sol se había ocultado. No tenía cómo orientarse. La luna había salido, pero una enorme nube de tormenta la tapaba. Y empezaron a escucharse truenos, y había relámpagos y a caer gotas y gotas. Y Pedro sabía que era muy peligrosa la tormenta en el campo. Entonces comenzó a buscar un lugar para refugiarse. Y por allá, a lo lejos, con una luz encendida. Y como pudo, casi arrastrando su caballo, llegó. Ató al caballo y golpeó la puerta. La puerta se abrió y salió una viejita. Pase, mi hijo, pase, pero mire cómo está todo mojado. Voy a llamar a mi hija Paloma para que le traiga ropa seca. Pase. Ay, no, 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 señora, por favor. Primero mi caballo, que lo dejé afuera en la tormenta. Bueno, quédese tranquilo, mi hija lo va a poner en el establo. Venga, pase, pase, que yo voy a preparar unos pastelitos, unos matecitos. Y así sucedió. Tomaron matecitos, comieron pastelitos, conversaron con Paloma, con la viejita. Cuando llegó el momento de irse a dormir, la viejita le preparó una cama cerca del fuego, en el comedor. Pedro se acostó, pero estaba un poco intranquilo. La viejita apagó las luces, se fue a su habitación. La tormenta había pasado. El rancho estaba completamente a oscuras, había mucho silencio. En eso
Pedro escuchó que se abrió una ventana. Ay, abro la ventana y miro la luna de la noche a la mañana. Era Paloma, una romántica, y cuando Paloma abrió la ventana, un rayito de luz iluminó la cocina. Y ahí Pedro pudo ver a la viejita que estaba afilando una cuchilla. Qué raro, ¿no? Y también escuchó que hablaba, caminaba de un lado para otro y decía, me voy a comer un pichoncito fresco, pichoncito fresco. Qué raro. Y también había una olla grande en el fuego. Pedro se preocupó y llamó a Paloma y le preguntó si ella sabía qué estaba haciendo la mamá. Y Paloma le dijo que ella también estaba preocupada, pero que le había preguntado qué iba a hacer. Y ella le dijo que se iba a comer un pichoncito que tenía 2 patas, que caminaba, que tenía pelo en la cabeza y que hablaba. Entonces ella se había quedado tranquila, porque a ella le encantaban los pajaritos. Pero el que no se Pedrito. Ahí se dio cuenta que estaba en la casa de la bruja Braulia, la más temida de todas las brujas del campo. Entonces aprovechó para escapar. Abrió el picaporte y cuando estaba por abrir el picaporte sintió en el hombro la mano de la viejita. ¿Dónde va, mijito? Ay, ay, me duele la panza. Los pastelitos, los matecitos, me duele la panza. Ah, si le duele la panza, no hay problema. Venga, acá le voy a poner con ceniza. Esa es el campo. Le doy el con ceniza, se llamaba el dolor. A Pedro no le quedó otra que acostarse. La viejita se fue de vuelta a la habitación, volvió a apagar las luces. El rancho quedó completamente oscuro. Y esta vez esperó un rato y después, en absoluto silencio, logró escapar. Salió afuera del rancho, fue hasta el establo, buscó su caballo, montó, pero el caballo andaba. Mientras tanto, en el rancho, la viejita había escuchado un ruido, así que se levantó y fue al comedor y cuando vio la cama vacía, se volvió loca, empezó a dar gritos. ¡No, tengo de 7 leguas! Buscó su caballo, lo montó y comenzó a perseguir a Pedro. Y Pedro no podía correr porque el caballo, dale, dale, nervioso, le decía, corre, por favor, dale, si sos un pingo maturrango, si por lo menos fueras un caballito criollo. Caballito criollo, ese era su nombre. Cuando el caballo escuchó su nombre, paró las orejas, levantó la cabeza y con una fuerza que parecía venir de un instinto animal, levantó sus patas hacia el cielo, soltó un relincho y salió disparado como una flecha a toda velocidad. Los cascos golpeaban en el suelo salvajemente y estiraba las patas tratando de atrapar el aire y cruzaba las zanjas y esquivaba los troncos y atravesaba los pajonales y zanjas, troncos, pajonales. Atrás venía la bruja, la Braulia, y justo estaba por alcanzarlo a Pedro. Se acordó, abrió el paquetito de cenizas temblando, tiró las cenizas hacia atrás. Las cenizas cayeron sobre la bruja y el caballo y envolvieron a los dos como un remolino y el hechizo se rompió. Los dos se transformaron en un montoncito de polvo que el viento se lo llevó. Pedro y su caballo de a poco fueron calmando la marcha hasta que el caballo se detuvo. Pedro le acarició el cuello sudado y cerquita de las orejas le dijo, gracias. Y así, despacito, regresaron a su casa. A mitad de camino se encontraron con el papá, que estaba desesperado, montado en su caballo, había salido a buscar a Pedro. Bajaron los dos del caballo, se abrazaron. Pedro lo miró a los ojos y le dijo, papá, ya sé cómo se llama. El papá sonrió sin decir una palabra, porque a veces las palabras sobran. Y desde ese día, Pedro y su caballito criollo son inseparables.
Andan juntos por el campo. A veces andan despacito, al trote, a veces al galope, no importa la velocidad. Lo que importa es el vínculo y la certeza de que juntos pueden atravesar cualquier tormenta. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por traernos ese cuento, esa historia. ¡Ay! Bueno, ¿cómo lo están pasando por ahí? A ver, quiero leerles. Si les están gustando estos cuentos, sí, acá la gente dice bello, bien, hermoso cuento. Qué lindo poder estar disfrutando de estos territorios que son las historias. Qué, qué contento que me pone escuchar estas cuenteras contando tan bien. que, que eso, detrás de cada historia, de cada cuento, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo, eh, hay mucho disfrute, hay mucha pasión. Pero ustedes saben que yo la verdad que me estoy empezando a poner un poco triste, porque porque queda una sola historia. Y yo la verdad que ya me quedo con ganas de escuchar, de seguir escuchando cuentos toda la noche. Así que por ahí después les pedimos a todas las cuenteras que contarnos y que se cuenten otro cuento más, ¿no es cierto? Así, no, mira, abren grande los ojos, así como, ¿qué estoy diciendo? Así que bueno, se viene la última historia de este atardecer, que ya de atardecer tiene poco, porque ya estamos entrando en la nochecita, al menos en esta parte del continente. Y del delta del Paraná, ahí cerca del río, nos vamos de nuevo para el oeste de la provincia de Buenos Aires. Eh, Porque ahí está Graciela Ramos, que déjenme ver dónde la tengo acá. Venga, Graciela, subite a esta tarima virtual, a este escenario, porque además cada cuentera ha preparado ahí su set con luces, con su fondo, con su vestuario para estar bien, bien linda, bien pintona ahí para contar su historia. Eh, Así que vamos a disfrutar de la última historia de estos cuentos al atardecer. Graciela, cuando quieras. Voy a contarles la historia de cómo Belisa encontró un oficio para ganarse la vida, o mejor dicho, para sobrevivir o para no morirse. Este es un relato casi fantástico, porque nadie, ni siquiera la misma Belisa, podría haber imaginado que una niña nacida y criada de esa manera pudiera después convertirse en una vendedora de palabras. Es que Belisa nació en un lugar inhóspito, un ranchito, humilde, alejada de absolutamente todo. No iba a la escuela, no conocía a nadie más que a su familia. No poseían nada de nada. Y la verdad que lo único que les llevaba más tiempo era sobrevivir. Estaban siempre azotados por las inclemencias del clima. Pasaban de épocas de lluvias torrenciales donde el agua arrasaba con todo, a otras épocas de una sequía tremenda donde el sol ocupaba el cielo entero, partía la tierra y no dejaba nada con vida. Justamente terminando una época tremenda de sequía, fue Belisa que con 12 años decidió irse. Es que acababa de enterrar al cuarto de sus hermanos menores que habían muerto y sabía que ella era la siguiente, así es que decidió burlar a la muerte. Y así nomás,
con un poco de agua y pan, decidió partir. Belisa Crepusculario, su nombre completo. No porque se lo hubiera puesto su madre, ni tuviese una madrina, no. Andando después por la vida, Belisa se encontró ese nombre y ese apellido que le gustaron y decidió vestirlos para siempre. Así es que Belisa, de pura corajuda nomás, empezó a caminar hacia el sur. Tenía que cruzar el desierto, hacia algo que alguna vez escuchó llamado mar. Era testaruda, y eso fue lo que la ayudó, porque fue tremendo atravesar el desierto. Mientras iba andando se encontró con otros que hacían lo mismo que ella, pero estaba decidida a no perder nada de su energía siendo solidaria. Seguía y seguía, hasta que por fin encontró un hilito de agua. Hilito de agua que después se convirtió en un remanso, que después fue un río, y así llegó al mar. Un pueblito costero. No podía salir de su asombro mirando cosas que nunca en su vida había visto, y con sus 12 años descubrió otro mundo. Y ahí mismo, paradita, quiso el viento con un caprichito que se le enredara en la pierna un papel de diario, y ella lo agarró. Le parecieron todas patitas de mosca, pero además de testaruda, era curiosa. Entonces se animó y le preguntó a un hombre que estaba ahí cepillando su caballo: muchacha, eso es una hoja de periódico. Es la parte de deporte esta hoja. Y acá, ¿sabe lo que dice? Dice que el Mano de Acero lo venció al negro por nocaut en el tercer round. Ahí en ese momento, Belisa se dio cuenta que las palabras andaban sueltas por ahí, que no tenían dueño y que cualquiera con un poquito de inteligencia se las podía apropiar. Fue la primera historia que contó. Ese día, en ese momento, decidió convertirse en una vendedora de palabras y nunca más quiso cambiar de oficio. Y empezó a escuchar historias y a repetirlas. No cambiaba nada, no, las repetía tal cual las escuchaba. Y lo hacía muy bien, porque a la gente le gustaba y le daban propina. Y empezó a andar de aquí para allá, contando y también escuchando. Pero no tardó en darse cuenta que si sabía leer y escribir, su negocio se iba a extender mucho más. Y entonces, con unos ahorritos, le pagó a un cura y durante 3 meses fue todos los días a aprender, hasta que lo logró. Hasta se compró un diccionario y se lo leyó enterito, de la A hasta la Z. Pero después lo revolvió al mar porque ella no quería engañar a la gente con palabras envasadas. Y ahí empezó a contar y a escribir historias también. La gente le contaba sus vidas y ella las escribía y después iba a otro pueblo y las contaba. No cobraba caro. No. 5 centavos por mejorar los sueños. 9 centavos por las cartas de amor. 12 centavos por escribir insultos para enemigos irreconciliables. Y además, ella era generosa. Si gastaban 50 centavos, le daba una palabrita de yapa a la persona. Y cuando se la soplaba al oído, después le decía a todos la misma frase: esta palabra es tuya y solo tuya. Nadie más en el universo la tiene. Usala para espantar las penas. Ya no le hacía falta a ella
pregonar ni avisar que había llegado, ¿no? En cuanto se instalaba en una plaza, en el mercado, en una esquina, la gente hacía cola y la esperaba. Se había armado un puestito, 4 palos, un toldito y unos cajones para sentarse y usar de mesita. Y ahí la gente hasta le pedía que agregara algunas cosas a las historias. Por ejemplo, nació fulano, se murió mengano, se quemaron las cosechas. Ella era fiel a las historias que le contaban. Y así andaba de pueblo en pueblo, de plaza en plaza. Y un día estaba con una cola enorme de clientes, trabajando, entusiasmada. Había mucha gente ese día porque era día de mercado. Y de repente se escucharon unos galopes, relinchos, griterío. Las madres corrían con los niños, los perros se escondían, las gallinas se escondían. Y cuando se disipó un poco la polvareda, la única que quedaba en la plaza era Belisa. Y ahí lo vio el mulato con sus hombres. Todos trabajaban para el coronel. El mulato era conocido por lo malo, lo bravo. Se bajó del caballo, se sacudió la tierra y se le paró enfrente. Sin mediar palabra, le agarró las manos para atárselas. Pero Belisa no se resistió, no. Sabía en el fondo que algún día la iban a venir a buscar. Así es que también se levantó la pollera para que le ataran las piernas. Y el mulato la alzó como una bolsa de papas y la tiró en el anca del caballo. Galoparon un montón. Ella creyó que se moría, tragaba tierra y encima tenía pegado el caballo con ese olor y la transpiración del animal. Cuando por fin se detuvieron, la bajó el mulato, la paró y Belisa se desmayó. Y ahí estuvo tirada un buen rato, ni sabe cuánto durmió, pero se despertó ahogándose con un trago de aguardiente con pólvora que el mulato le había tirado en la boca para despertarla. ¡Por fin, mujer! El coronel quiere verla. Creí que estaba muerta. Y a los empujones la llevó hacia un campamento entre los árboles. Ella vio una hamaca que colgaba entre los árboles y un hombre ahí fumando, pero no le podía ver la cara en la penumbra. El hombre se acercó hasta que la antorcha que tenía el mulato le iluminó la cara. Era el coronel. Ella nunca se lo había imaginado así. No era grandote, ni corpachón, ni gordo. Y los ojos. Tenía unos ojos con mirada de puma, una mirada aguda y punzante. Y Belisa descubrió en esos ojos los ojos del hombre más solo del mundo. Quiero ser presidente, le dijo el coronel. Y usted me tiene que ayudar, me tiene que hacer un discurso para que la gente me quiera y para que la gente crea en mí. Nunca le habían pedido una cosa así. Había hecho muchos trabajos, Belisa, pero un discurso jamás. Igual decidió ayudarlo, sí. Un poco porque le tenía miedo al mulato que la estaba apuntando, pero además se le daba la gana de ayudarlo porque ese hombre le gustó mucho. Así es que la pusieron ahí en un rincón con una luz y ella empezó a escribir y a borrar y a tachar y a arreglar. Eligió bien las palabras, las que eran muy floridas las sacó, las demasiado ácidas también. Y las palabras que decían cosas imposibles de cumplir también las sacó. Tachó, pasó en limpio, arregló y cuando lo tuvo listo al amanecer,
se lo llevó al coronel. Yo no sé leer. Yo sé hacer la guerra nomás. Y entonces, Belisa recordó aquel momento cuando ella también tuvo el papel en la mano que le parecían patitas de mosca. Se le acercó al oído y le leyó varias veces el discurso, pero muy lentamente, para que él se lo aprendiera de memoria. Y antes de irse, él le pagó, por supuesto. 1 peso le cobró. Él pagó sin chistar. Y también le dijo que tenía 2 palabras de yapa. A él ni le importó, pero ella se acercó y le dijo las 2 palabras al oído. Y después le repitió la frase que le repetía a todos. Estas 2 palabras son suyas, solo suyas. Nadie más en el universo las tiene. Úselas para espantar las penas. Y así como la habían traído, así se la llevaron. A lo bruto, el mulato la volvió a atar, la cargó al caballo y la dejó en la plaza donde la había encontrado. Ella volvió a su vida de siempre, recorriendo todos los pueblitos y las plazas con su trabajo de vendedora de palabras. Y el coronel empezó a andar por todo el país, de norte a sur, de este a oeste, pueblo chico, ciudad grande, pregonando su discurso. La gente lo aplaudía, empezaron a hablar de él. También la prensa empezó a escribir sobre él. Pero, a pesar del éxito, el coronel estaba muy pensativo, meditabundo. Estaba solo todo el día y el mulato empezó a preguntarle que qué le pasaba, que qué tenía. Él no le quería contar. Pero un buen día, en el que no había dormido en toda la noche y no había comido en todo el día, ya el mulato lo arrinconó y le tuvo que contar. Son esas 2 palabras que me regaló la mujer. Las tengo todo el día acá y acá. No me dejan dormir. El mulato se puso furioso. Yo sabía que era una bruja. Yo sabía que lo iba a hechizar. La voy a buscar para que le saque el hechizo y la mato, la mato. La tuvo que buscar, sí. Pero la trajo sin tocarle ni un pelo, por orden del coronel. Y todos vieron cuando esos ojos de mirada aguda y punzante, esos ojos de puma, se transformaron en unos ojos mansos, cuando Belisa le agarró la mano. Las 2 palabras que ella le había regalado, nunca nadie las supo. Quedaron selladas entre ellos 2 en un pacto de silencio. Lo que sí se supo, y a viva voz, fue que ese día la vendedora de palabras y el coronel empezaron una larga, larguísima historia de amor. Bravo, bravo, arriba esos aplausos. Muchas gracias, Graciela. Fuerte, fuerte, fuerte. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Ay, qué hermosa historia! ¿Cuáles serán esas palabras? ¿Cuáles serán esas 2 palabras? Ah. Graciela la sabe. O sea, yo cuento este secreto, pero ustedes saben que Graciela sabe cuáles son esas 2 palabras. Así que cualquier cosa después, si alguien tiene dudas, le escribe a ella y le pregunta ahí cuáles son esas 2 palabras. Y bueno, gente, hemos llegado al final de estos cuentos al atardecer. Así como el atardecer, estas historias
han terminado. Estas historias se dicen por ahora, hasta la próxima van a empezar a decir adiós, pero solamente porque han dejado de sonar. Porque estas historias van a seguir resonando seguramente en sus corazones, en su imaginario, en sus pensamientos, en sus sueños. Esta noche van a soñar con cada una de las historias que han escuchado acá. Así que les damos muchas, pero muchas gracias por haber venido, por haber asistido. Yo le voy a pedir ahora a cada una de las cuenteras, en el orden en que contaron esta segunda ronda, que abran sus micrófonos y que nos pueden regalar ahí una palabrita, un saludito muy cortito, porque ya estamos ahí cerca del cierre. Pero bueno, si quieren agradecer a su público, si quieren saludar a alguien, si quieren decir algo, vamos por Alcira y en el orden en que fueron contando, las escuchamos a las cuenteras. Bueno, muchas gracias. Gracias totales a todos los que se quedaron hasta el final a escuchar y los que no pudieron escuchar la grabación. Muchos me han escrito que se tuvieron que ir, pero no porque no quisieran escuchar estas historias hermosas, sino porque, bueno, por razones de tiempo. Así que estoy muy agradecida, muy feliz de haber compartido esta hermosa función con todos ustedes. Gracias, Marce, gracias, compañeras y amigas y amigos. Gracias, gracias. Gracias. Vamos, Ivy. Vamos para allá. Muchas gracias a todos por venir, muchas gracias por escuchar y en especial a mis compañeras por contar, que aunque escuche las historias una y otra vez, siempre me dejan fascinada. Muchas gracias, Marce, por crear todo esto. Un beso. Gracias. Loli, Bueno, ¿dónde anda Loli? también desde acá de Córdoba, un abrazote enorme a todos los que han estado en este espacio y a mis compañeras del taller y al Marce, genio total, que nos contiene, nos ayuda a ir mejorándonos. Así que gracias totales a todas y a todos los que han participado y a ustedes, compañeritas y profe hermoso. Gracias, Loli. Bien ahí. Bueno, desde acá, desde Río Ceballos, Córdoba, muchas gracias por estar, desde todos los lugares donde están, muchas gracias por escuchar, muchas gracias, Marce, por este espacio que armaste tan hermoso, y gracias a las compañeras que conocí, con las que contamos un montón, y qué lindo escucharlas hoy también. Gracias, muchas gracias. Gracias, Guada. Cierto, de Río Ceballos, yo vengo de decir Córdoba capital. Qué aparato, pero bueno. ¿Dónde anda Lau? Bueno, lo mismo que todas, gracias por estar, gracias a mí. Acá muy emocionada de poder contar con el Vito, ya por parir casi, así que ha sido un desafío para mí y agradecerles a todas mis compañeras que siempre las pasamos tan bien los miércoles y al Marce que nos hace pasar unos buenos ratos y compartir. Les recomiendo a todos que si tienen ganas de contar historias y jugar, es un taller precioso donde se la pasa muy bien. Así que gracias a todos. Gracias, Lau. Yo digo, ya veo que lo agitamos al Vito ahí a que aquí va a ser cuentero, ya veo que dice, listo, yo salgo. Y sale ahora, ¿te imaginas? No, uy. ¿Dónde anda Miriam? Bueno, muchas gracias a todos por estar, por escuchar todas las historias. Gracias a las chicas, hermosas historias. Como decía Marce, uno se lleva todas estas historias hoy a soñar con cada una de ellas. Y gracias a Marce por darnos este espacio. Muy feliz de haber podido compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Miriam. Bueno, yo también agradezco a todos los que se acercaron en esta tarde fría a escuchar cuentos. Estaba especial para que nos contáramos cuentos, ¿no? Especial. Totalmente. Así que eso, me encantó que nos juntemos en torno a la palabra. Y siempre agradecer este espacio bonito, donde la pasamos bien y aprendemos y nos sentimos muy bien con nuestro profe,
que nos hace unas actividades, unos ejercicios hermosos y aprendemos muchísimo. Así que nada, por más que uno aprenda a contar un cuento, ya viene el siguiente, ya nos vamos preparando para otra cosa. Siempre tenemos algo nuevo para hacer y aprender. Y eso es lo lindo de este taller. Bueno, gracias. Hermosa tarde-noche. Gracias. Gracias, Gra. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gente, este ha sido la edición invernal de Cuentos al Atardecer, porque después a fin de año vamos a tener la versión veraniega de Cuentos al Atardecer. Este taller llamado Bardo es un taller virtual, por ahora, que ojalá que en algún momento se haga presencial, pero ya les iré contando. Y bueno, contarles que este taller, que es así, que trabaja con poquita gente, que tiene cupo muy limitado, porque esa es la idea, de poder recorrer procesos, de afrontar desafíos, y a veces cuando es mucha gente eso es imposible en un espacio así virtual. Así que, pero como los cupos ya están llenos, ahora a partir de agosto se abre, voy a abrir un nuevo horario, así que si alguien ha quedado acá con ganas de aprender a contar cuentos o ya está contando y se quiere sumar al taller, esté atento, esté atenta ahí a las redes de la compañía La Madriguera, que es la compañía escénica a la cual pertenezco, junto con Mari Montaldo, que anda por ahí también escuchando los cuentos. Salude, Mari, ¿dónde anda? A ver, ahí está, ahí se la ve. Con Mari tenemos la compañía escénica La Madriguera y bueno, y entre muchas de las cosas que hacemos está este taller. Así que en Instagram, si ustedes nos siguen a Instagram, que es lamadriguera.ar, se pueden ir enterando de las próximas novedades, entre otras cosas, también del taller Bardo. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo gigante. Y yo les voy a pedir a las cuenteras que no se salgan de acá de la reunión, quédense conectadas un ratito, así charlamos ahí un poquito. Y bueno, vamos despidiendo al resto. Muchísimas gracias por venir. Nos vemos la próxima y que las historias nos sigan acompañando y sigan siendo un territorio por el cual caminar. Nos vemos. Adiós, adiós. Las cuenteras se me quedan. Ahí va. Y se va yendo la gente. Ya se terminó, ya se va la gente. Ya sé lo que me vas a decir. Bueno, qué tardecita de cuentos, por favor. Adiós, buenas noches. Gracias por venir. Chau, chau. Adiós. Nos vemos la próxima. Ahí va. Cerrá la puerta, Marce. Sí, sí, sí. No pasa que se me han amontonado así como aceituna en botella. ¿Viste? Ahí como. O hay gente que por ahí no encuentra el botoncito de finalizar. Salir. Si no, les podemos ayudar. A ver, les vamos a ayudar a que vayan saliendo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. A ver, Rodrigo, Amelia y Sergio. No estarán encontrando el botón. Miren, ahí la puerta donde dice salir, nos vemos la próxima. Se quedaron charlando. Vieron que siempre se queda charlando gente ahí en la sala. Bueno, a ver, vamos a ayudarles Es abajo a la salir por derecha. acá. Ahí va. Muy bien, muy bien. Ahí va. Salimos también por acá. Listo. Ahora sí. Muy bien. Felicidades. Felicitaciones. ¡Qué lindo, qué lindo! Abracé los Qué lindo que micrófonos. estuvo, qué lindo escucharlos, escucharla. Bueno, ¿cómo están? Hermoso. ¡Felices! Hermoso. Bueno, bien ahí, me alegro. Yo también feliz. La verdad que salió espectacular. Re lindo. Ajá. Muy bien.
que Wanda justo salió. Te, Bueno, te ahora sí. paso. Te- Voy a parar la grabación, porque esto va a quedar grabado. Así que